¿Qué tal, familia? Un abrazo y espero que todos estén súper bien. Bendiciones para todos. A partir de las 6 de la tarde, 5 de la tarde ayer, yo empecé a recibir un sinnúmero de mensajes, quizás 50 en total, entre llamadas, mensajes, opiniones, me taguean video, y muchas personas saben que yo tengo más de 10 años siguiendo lo que es el sistema energético o el petróleo, cómo funciona el petróleo, a raíz de la quiebra que tuve 2011-2016. Yo empecé el 2008 con el petróleo prácticamente a $5. Entonces, muchas personas se están preocupando. Le va a subir el petróleo, ya estoy cansado de los camiones, vamos a caer en estos 4 años más de diferencia. Y fríamente yo voy a dar una opinión en base a lo que yo he observado y en base a los ingredientes del presente, que son totalmente diferentes al 2021. En el 2021 había ingredientes que no existen ahora, y ahora hay ingredientes que no existían en el 2021. Y objetivamente, sin irme para un lado, sin irme para un otro, con calma, fríamente, yo voy a dar una opinión. Miren, cuando empezó el conflicto en 2021 en Ucrania, 2021-2022, el 26 de febrero, era totalmente diferente a lo que está ocurriendo ahora mismo. Eran ingredientes, es un sancocho, pero tenían carne diferente y vegetales diferentes. ¿Qué ocurría en aquel momento? En aquel momento, el 98% de los pozos petroleros de nosotros estaban cerrados. El 98%, era un mínimo muy pequeño que estaba operando, pero la gran mayoría estaba cerrado. ¿De dónde se sacaba el petróleo o de dónde se compensaba el petróleo, digamos, de que se consumía prácticamente globalmente? Bueno, prácticamente era de Rusia, de los países árabes y de otras regiones del mundo. ¿Qué sucede ahora? En la actualidad, ese 98% que no estaba abierto, están abiertos, están funcionando. Si no me equivoco, los Estados Unidos están produciendo entre 13 millones a 14 millones de barriles diarios. De 13 a 14 millones. Bien es cierto que Estados Unidos necesita alrededor de 20, 18 a 20, porque somos el país más consumista en el mundo de energía. Pero de su propio haber están consumiendo entre 13 y 14 millones. En aquel tiempo, cuando empezó la guerra de Ucrania, estas condiciones no estaban. Fue favorable e inteligente, aunque es algo maldito, para Rusia empezar la guerra con Ucrania en esas condiciones, porque sabía que energéticamente no estábamos bien parados. Es lógico, es digamos, cualquier líder de cualquier potencia se le va a ocurrir por la mente, es algo de primaria, básico. ¿Qué ocurre en este momento? Lo que ocurrió ayer con el líder supremo de Irán no empezó ayer. No empezó ayer. Es algo calculado. ¿Cuándo empezó el ataque de ayer? Cuando empezaron las autoridades del presente de los Estados Unidos a incautar los barcos en alta mar. Primero empezaron selectivamente, barcos que se dirigían a Cuba, barcos que se iban para países que eran, digamos, amistad con Venezuela, y después empezaron a incautar todos los barcos que salían de ese hermoso país, Venezuela. ¿Qué sucede? Irán debió entender que cuando le incautaron el barco de petróleo, que algo venía y que le estaban metiendo presión. Ahí fue que realmente empezó lo que pasó ayer. ¿Qué ocurre ahora? Que en el 2022 no existía el romance que ha empezado los Estados Unidos con Venezuela. Puede ser que sea un romance forzado y
y puede hacer que el 50% o más estén de acuerdo con el romance, y pueden haber personas que no estén de acuerdo con ese romance porque se trata de dinero, de recursos, etcétera. Ese no es el tema que a mí me concierne, sino es lo que realmente está ocurriendo, y lo que tiene que ver con el petróleo es lo que a mí me concierne como camionero. ¿Qué sucede? Al empezar ese romance con Venezuela, buscar una libertad y tratar de darle un cambio al sistema político que venía por 20 años en Venezuela, y las mismas autoridades venezolanas tener un acercamiento nuevo, empezar un romance nuevo, le ha dado el 17% de las reservas globales que tiene Venezuela, más de 300 millones o billones, más de 300 millones de barriles de petróleo. Eso le da una tranquilidad. ¿Y cuál sería la diferencia? En lo personal, yo no creo que el petróleo llegue mañana. Obviamente, las autoridades estadounidenses hicieron el ataque sábado con toda la inteligencia del mundo para no demostrar un cambio en el mercado del petróleo al minuto siguiente, como ocurrió cuando empezó la de Ucrania. Se hizo sábado calculadamente porque todos los mercados están cerrados. Se hizo adrede. Ya viene el lunes mañana. Mañana vamos a darnos cuenta si el pacto o el romance que está con Venezuela está bien firme o no. Mañana nos vamos a dar cuenta. A las 8 de la mañana. ¿Por qué? Si el pacto está sólido, el petróleo no debiera subir más de $10 mañana. Porque obviamente hay tensión. El estrecho de Amur se cerró, está cerrado desde ayer. El 20% del petróleo que pasa por ese estrecho es el petróleo global. Pero ¿qué pasa? Vuelvo y repito, el ingrediente de Ucrania no es el ingrediente que está teniendo Irán. Son ingredientes diferentes, parecidos. Primero, Estados Unidos está produciendo el petróleo, prácticamente más de la mitad del petróleo que necesita. 14 millones de aros, necesita 20. ¿De dónde salen los 6? No sabemos. Venezuela producía 1 millón diario. Ahí hay 15. Faltan 5 todavía. Entonces, ¿será que esos 5 ya aparecieron con el romance nuevo que tienen? De no ser así, yo creo que ahí ya hay algo amarrado, es lo que yo puedo observar. De no ser así, mañana gradualmente subirá el petróleo, digamos, gradualmente. Si hay un amarre o se ha llegado a un acuerdo más de lo que podemos ver, ayer vi, o antes de ayer, el viernes vi que el jueves vi que el secretario de Energía de los Estados Unidos llegó a Venezuela. Eso no trae tampoco, eso no es una coincidencia. Eso es prácticamente, digamos, calculado todo. Si Venezuela se le escapa de las manos a Estados Unidos como una liebre y no se llega a un acuerdo o a un romance sólido, pues naturalmente el petróleo sí va a subir. Pero si Venezuela entra en un romance buscando su libertad, buscando un cambio, buscando un crecimiento, buscando que salir de la pobreza, porque nada es de gratis en la vida, todo es dando y dando. Si Venezuela no se le escapa de las manos, pues sería conveniente que el petróleo subiese. Sería conveniente que el petróleo subiese para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque solamente el petróleo no te conviene que suba cuando no tienes. Cuando tienes mucho, te conviene que suba porque localmente vas a poder distribuirlo. Un petróleo muy barato, prácticamente regalado, vas a poder encontrar los precios dentro de tu territorio porque tienes mucho, está produciendo. Y si sube y se dispara
y crece, es conveniente para el país que lo tiene, pero es malo para los países vecinos. Tristemente, si Venezuela le entrega el petróleo a Estados Unidos, que es lo que yo creo que está ocurriendo, ahora México va a pagar los platos rotos. ¿Por qué? Porque le venderían los petróleos caros a todos los vecinos, a todos la región, a todos los que le compren a Estados Unidos. Se extraería un petróleo barato de Venezuela, bien barato, y si se descontrolan los precios, solamente le va a convenir al que tiene mucho. Pero no necesariamente quiere decir que en el país que lo tenga va a subir el petróleo. No necesariamente. Puede ocurrir, pero no necesariamente es así. Entonces, tristemente, por ejemplo, países como México, que el 65% del petróleo que ellos consumen, o de la gasolina, o de la energía que ellos consumen, es proveniente de los Estados Unidos. Si mañana Venezuela, o ya eso se amarró, como yo pienso que se ha hecho, entonces los países locales que le compran petróleo a Estados Unidos sí se van a ver afectados. Pero internamente Estados Unidos, el ingrediente es diferente, porque esta vez está produciendo petróleo, y tiene un novio nuevo, una novia nueva, que tiene todo el petróleo del planeta Tierra, y es probable que eso esté amarrado y nosotros no lo sabemos. No hacía sentido atacarlos a ellos por todo lo que haya ocurrido, que han pasado cosas horrendas. Todas las dictaduras son malas. No hay sentido alguno para atacarlo a ellos sin producir o tener una idea de dónde va a proceder el petróleo que hace falta para hacerle frente a ese. Y mucho menos si no sabes a quién se lo va a vender o cómo vas a salir de esa situación. Tristemente, el hablar de guerra es algo horrendo. Hay que ser una persona de corazón frío. Hay que ser una persona con corazón, digamos, prácticamente seco. Yo se lo he dicho en mis videos unas y otras veces. La guerra fría lo pagan los bolsillos de los ricos. Las guerras calientes las pagan los pobres y las madres de los muertos, de los fallecidos en ellas. Pero se paga con dinero eso. Pero cuando tú tienes el producto que todo el mundo quiere, cuando tú tienes el producto que todo el mundo quiere, que es lo que yo considero que está ocurriendo aquí, no importa que se ponga a cómo se ponga, porque lo que pagan los platos rotos ahora serían los otros vecinos cercanos aquí, son los que pagarían los platos rotos. Entonces, primero, hay que observar mañana. ¿Qué te indica a ti que el trato con Venezuela? Yo no lo sé si el trato está hecho. Yo te estoy dando la regla del juego, cómo funcionan los temas energéticos globalmente. Esa es la mafia y el cartel más grande del mundo. Y Estados Unidos está jugando su ficha. La ha tomado avance. Salga Pato o salga Gallareta o se meta en un conflicto de 10 años, 15 años, 20 años en ese conflicto, salga Pato o salga Gallareta en la movida que hizo. Si Venezuela no se le sale como una liebre, le ganó en el tablero del ajedrez. Tristemente, falleciendo personas y yéndose personas de este mundo, en el dinero le ganó terreno en el tablero de ajedrez. Entonces, ¿qué te dice que tenemos petróleo o no tenemos petróleo? Para no hacer el video tan largo, si mañana a las 8 de la mañana el petróleo se metió a $110 el barril, como ocurrió al día siguiente que Ucrania empezó la guerra. Si de no ocurrir eso,
entonces significa que tenemos petróleo suficiente para vender y para producir dinero y vendérselo a los países. Cuando no hay el producto que se escasea, se dispara. Fue lo que ocurrió en Ucrania. Ya le expliqué en los minutos anteriores por qué. No estábamos produciendo y dependiendo del enemigo. Ahora buscamos un romance nuevo con el país que más petróleo tiene, sea por su propia voluntad o involuntariamente, pero se está haciendo algo en Venezuela, sea obligado o no. Eso no nos concierne. Lo que sí se está haciendo es eso. Y lo segundo es que si no se mantienen los precios como estaban, entre 65 y 65, y quizás sube $10, porque obviamente todo el mundo va a tratar de subirlo mañana para ganarle a las noticias. Claro que sí. Pero si no sube a $100, 118 como subió, quiere decir que Estados Unidos hizo algún amarre ya con Venezuela y tienen una seguridad y una confianza, y por eso hicieron lo que hicieron ayer. Es triste así. Mis recomendaciones a los venezolanos es que vigilen a las autoridades que están en el presente. Debería entrarle mucho dinero, aunque quizá no sea un negocio justo. Debería entrarle mucho dinero. Y si vigilan las autoridades y se hacen aliados de las personas correctas, debería su país empezar a crecer. Antes los mexicanos tenían un romance con los chinos, pero ahora mismo ese corillo ha perdido terreno, está perdiendo terreno por cómo se miran las fichas al presente en el tablero. Ahora México tiene prácticamente la de perder. Si mañana se dispara el petróleo, con el petróleo venezolano, ellos van a pagar los platos rotos, que el 70% de su petróleo depende, 65% de los americanos. Los países chiquitos que le compran a este país también van a sufrir si se dispara. Ahora, si esa liebre la amarraron bien y se amarró ese pacto con Venezuela, pueden cerrar el estrecho que quieran cerrarlo, pueden quemar todos los barcos que quieran. Se imagino yo que empezaría un conflicto ahí, pero si subiera en este caso el petróleo, Estados Unidos sería el que se llenaría los bolsillos, porque tiene petróleo prácticamente gratis, caro, y puede aguantar en el estrecho allá 100 años vendiéndolo caro. No sé si me doy a entender. Calma, no vendan sus cosas, son ingredientes diferentes ahora, muy diferentes. Mañana lunes nos vamos a dar cuenta si hay petróleo o no hay petróleo, porque puede ser un disparate y los venezolanos les hagan corriendo. No lo sabemos. Mañana nos vamos a dar cuenta si hay petróleo en este país o no lo hay. Bendiciones para todos, fríamente, abracen a su familia y que el amor de Dios los acompañe. Bendiciones.